rápido. Ahora sí, saludemos a nuestro primer invitado, que bueno, pues saludamos a Javier Lazo. Un placer siempre. Lo ponemos en pantalla, Javier. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Los Especialistas. Gracias, Jaime, por invitarme, a Carla, la queridísima Carla. Carlita le dicen los que coquetean un poco con ella. A Mónica. Oye, equipo completo. Es que yo vine porque a mí me dijeron, hoy está invitado Javier Lazo. Yo dije, yo tengo que estar ahí. Qué honor, Mónica. Falta que invites a Abraham, a Andrés y esté todo el mundo aquí, ¿no? Podríamos hacer un especial de eso, Javier, no sería malo. Sí, oye, Abraham está cargadísimo por todo lo que le han hecho a su hermano, ¿no? Esa persecución política bárbara que inventaron. ¿Cómo entran al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? ¿Cómo le manda la mano como una carterista cualquiera, la fiscal? ¿Cómo echa a perder una supuesta prueba? Porque ahí quedan las huellas de esa fiscal. En fin, es terrible lo que estamos viviendo. Y a propósito, les agradezco mucho, pero también reconozco que son un poquito malos ustedes, malas. Porque me hacen imágenes. Ponerlo a Lucio Gutiérrez antes de entrar al aire es como, o sea, si hubiese sido de noche, yo diría que una pesadilla, ¿no? En vivo, ¿no? Qué cinismo, ¿no? Qué discurso tan anacrónico, una cosa que la sociedad ecuatoriana debería de superarla de una vez por todas, ¿no? Y me hace pensar que si yo debo compartir la asamblea con personajes como ese, qué terrible que va a ser, ¿no? Qué terrible que va a ser convivir una cierta cotidianidad con ese discurso, con esa pobreza del lenguaje, con ese cinismo, con esa miseria humana, ¿no? Es terrible. Va a ser muy duro la cuestión de la asamblea, solo pensando en eso, ¿no? El 9 tenemos una oportunidad, porque en esta democracia representativa el voto nos da un cierto poder. Es un momento, ¿no? Es un momento. Esta es la democracia representativa, terriblemente vaciada de contenidos. Han abierto como una llave, un desagüe, ¿no? Y la están dejando sin contenidos a esta democracia que nos convoca cada cierto tiempo. Pero bueno, el 9 de febrero es una oportunidad para usar el poder del voto. Lunes 3, ¿no? Este es el día, lunes 3, y en efecto corremos en campaña ya pues solo hasta el jueves 6. Y hay algo que es rescatable en lo que acabas de mencionar, Javier, y es que muchos de los ciudadanos año a año se cuestionan y valoran la actividad y valoran el ejercicio que realizan los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. Y como siempre se ha podido ver, una de las instituciones que menor puntuación recibe en aprobación por parte de la ciudadanía es precisamente la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso es el organismo que mayor representación popular tiene, porque es la que permite elegir un mayor número de personas para representar un determinado sector, una determinada provincia. Pero luego viene esto que tú acabas de decir. Tengo que compartir la curul si se quiere, tengo que entrar a discutir un proyecto de ley o tengo que entrar a discutir un proceso de fiscalización con una persona que públicamente es capaz de mentir y no retractarse, haciendo casi que un ejercicio de esta representación política, el mentir sin ningún tipo de remordimiento y luego salir a no reconocer. Y en ese punto, dentro de lo que se puede proyectar como un bloque mayoritario de la Revolución Ciudadana, con esta proyección, con personas como tú, que reconozco su capacidad, su valía y sobre todo la frontalidad y la capacidad de servicio que tienen y que van a tener en representación popular. ¿Cómo ves esta de cara ya a las elecciones del 9 de febrero, donde sí vamos a tener los resultados de asambleístas, esta labor que va a tener que hacer Javier Lazo para combatir precisamente a todas aquellas personas que en razón de la plancha van a entrar y que muy probablemente ni siquiera tienen o no gozan del respaldo popular y que tampoco tienen el perfil idóneo para representar a la población, para luchar por sus derechos y para fiscalizar adecuadamente al poder público? Eso va a ser muy duro, Mónica, como lo he empezado diciendo, ¿no? Con personas con las cuales ni siquiera puedes elevar el nivel del debate, ¿no?
el nivel de la confrontación política, porque la política es legítima. Nos han trampeado siempre, ¿no? Y sobre todo pensando en los jóvenes, les han querido convencer de que la política no sirve, no vale la política, y entonces es una trampa, porque si la política no sirve, yo me retiro de la política, dejo el espacio libre. Es como el parque, digo yo, no hago ese símil, porque si yo no voy al parque, desocupo ese espacio, ¿quién va a ir al parque? Y el parque se vuelve peligroso. Cuando nosotros lo tomamos, digo la ciudadanía, no hay espacio más seguro que el espacio tomado por la gente, ¿no? Y en la política me da la sensación que es lo mismo, ¿no? No hay política más enaltecedora cuando la ocupan gente que cree en la política, que practica la política, y la política sobre todo es el reconocimiento del otro, de la otra, con su derecho a sus visiones, pero ese derecho a las visiones tiene que ser expuesto de manera, expuesto, es un derecho, de manera inteligente, honesta, clara. Y entonces cuando tienes personas como Lucio Gutiérrez, que todo lo enredan, que ni siquiera sabe expresarse de verdad, es que él es un grosero con nosotros. Así que yo no puedo guardar tanta forma con un personaje como Lucio Gutiérrez, porque él no guarda ninguna forma. Con toda esa manera que tiene de hablar, es un grosero, no respeta a la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece terrible, ¿no? Que anuncia, sí es cierto, yo no soy elegido todavía, eso se verá el próximo domingo, pero hay altas probabilidades de que lo sea. Estoy en tercer lugar en la lista nacional de RC5 Reto, y entonces, sí, me imagino, ¿cómo será, no? ¿Cómo será? Yo nunca he hablado con este personaje, nunca lo vi en mi vida, nunca. Me negué a verlo alguna vez, ¿no? Porque sí, porque es verdad que Guillermo Lasso conversaba con él cuando él era presidente de la República. Y yo asistí hace muchos años, porque la gente sabe que no tengo comunicación con Guillermo Lasso ya más de 18 años, y estando ahí con él en la oficina, porque sí, claro, mi hermano lo visité algunas veces ahí en el Banco Guayaquil, porque yo iba con mucha frecuencia a Guayaquil, me gusta ir a Guayaquil, y escuché una conversación, ¿no?, de Guillermo Lasso con Lucio Gutiérrez, pidiéndole un favor, pidiéndole algo, estas cosas típicas, ¿no? Esta ley me va a hacer daño, mira tu ministro de Economía que ya deje de molestar con eso, y me dio una impresión por lo que yo escuché, porque prácticamente le daban una orden a Lucio Gutiérrez. Y yo decía, ¿cómo es posible que un presidente reciba una orden de un banquero de esa manera, ¿no?, inescrupulosamente, ¿no? Esta es la imagen que tengo de Lucio Gutiérrez también, más personal, ¿no? Porque asistí a ese tipo de diálogo, no me lo contaron, yo lo vi, pero nunca, por suerte, nunca tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Sabía que podía ser que iba a la casa de Guillermo Lasso, ¿no? Pero yo, por suerte, nunca coincidí en esas cosas. Va a ser terrible. En la asamblea a veces me recuerda, viví la experiencia de Naciones Unidas, ¿no? La asamblea es el espacio más democrático, ¿no? O debería ser. Debería de serlo. Lo mismo pasa en Naciones Unidas. La Asamblea General, ahí están los 193 países que constituimos Naciones Unidas, cada país un voto, es lo más democrático. Pero lo que resuelve la Asamblea no se aplica necesariamente, tiene un cierto valor moral. Lo que resuelve el Consejo de Seguridad, que solo son 5, los ganadores de la Gran Guerra, eso sí tiene poder vinculante, que no es el espacio más democrático de las Naciones Unidas. Y los países nos podemos matar proponiendo una reforma para que las Naciones Unidas sean más democráticas, no se logra. A mí me da la sensación de que la Asamblea ecuatoriana y las asambleas en este modelo de la democracia representativa
han ido perdiendo su peso, su importancia, su valor democrático, porque lo que resuelve la Asamblea no necesariamente se acata. Lo que resuelve el Tribunal Constitucional no se acata. Lo que dicen las instituciones que son garantía de la democracia no se acata cuando tienes un gobierno con esta vocación autoritaria, ¿no?, que tiene el gobierno actual. Y entonces será un escenario complejo, lo que no quiere decir que no estés dispuesto a dar batalla, ¿no? Con una actitud de porfiado, ¿no? Hay que estar en esa porfía. Va a ser duro, va a ser terrible, dará pereza levantarte una mañana y saber que tengo que irme otra vez a un debate en donde no hay debate. En un debate sin argumentos, si se quiere. Y sí, es un debate con una enorme pobreza, ¿no? Pero a ver, mira, Javier, una de las cosas que, por ejemplo, hemos podido ver, se maximiza y se publica muchísimo lo que, bueno, el presidente de la República actual, Daniel Noboa, se ha esforzado por sacar continuamente estos comunicados, atacando también a otras instituciones, opinando. Vimos la semana pasada el Ministerio de Gobierno regocijándose por la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que había decidido aceptar la apelación y negar la apelación en realidad, y finalmente destituir a los consejeros denominados de la Liga Azul. Entonces, siempre existe como esta exposición de lo que el presidente dice, etcétera. Pero luego tenemos un mecanismo de comunicación de la Asamblea Nacional que, por ejemplo, ha visto a un presidente de la República vetarle totalmente todas las leyes que en su momento fueron parte del trabajo legislativo, de la construcción legislativa, donde incluso votaron a favor de la construcción de esas leyes los mismos asambleístas oficialistas de ADN, y llegaban al presidente de la República, quien tiene esta facultad de colegislador, y el presidente de la República, por un afán protervo de simplemente revanchismo, vacío, perverso, de odio, no. Y así, Javier, ¿no sientes tú que algo en la Asamblea tiene que cambiar? Una ley que fue vetada por Daniel Noboa y que creo que es extremadamente necesaria, que es la famosa ley que impedía los camisetazos, es decir, que sancionaba el camisetazo, que sancionaba el cambiarte de bandera política o de partido político mientras ya ha sido elegido. Y luego, esta condicionante que la Asamblea tiene para depender del presidente de la República en la incorporación de aquellas leyes que, pese a haber sido logradas en mayoría, porque tu presidente en funciones no quiere darle paso, impide efectivamente la gobernabilidad. ¿Y qué es lo que se le vende a la ciudadanía? La Asamblea no trabaja. Son un poco de vagos que están ganando el sueldo y que no están haciendo absolutamente nada, con sus honrosas excepciones, porque sí hay vagos que no van nunca, vagos y vagas que no van nunca y que ganan el sueldo a vaca, ¿no? Pero aquellos legisladores que sí están cumpliendo con su función, que sí están cumpliendo con su mandato popular, que sí han llegado a la construcción de las leyes que nacen del clamor popular, ven a este presidente que impide la gobernabilidad y que simplemente dice, no, se acabó. ¿Qué necesita el país en materia de gobernabilidad? No solamente con la Asamblea Nacional, sino en un trabajo articulado con quien ostente la presidencia de la República. Mónica, por eso muchos y muchas se han pronunciado sobre el tema de la urgencia de una constituyente, no con el carácter que tuvo Montecristi, ¿no? Porque el resto de instituciones también están subordinadas a lo que diga el Poder Ejecutivo, ¿no? Aquí ha sido muy vergonzoso ver, por ejemplo, a la señora Atamaint en las reuniones oficiales. Hace poquito pasó en Guayaquil, a propósito de octubre, que la alcaldía organizó la ceremonia oficial de recordación, de celebración del 9 de octubre de 1820, y Noboa organizó la suya propia. No me recuerdo ni siquiera en dónde fue que él la organizó. En la gobernación. En la gobernación del Guayas. Y ahí estaba la señora Atamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en medio de un proceso electoral, pronunciándose con su presencia o desvelando
sus cercanías con el Poder Ejecutivo, es tan cínico. Se han corrido todos los velos y no les importa que estemos viendo con esa nitidez lo que pasa, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional. Entonces, la Asamblea, yo he asistido, he visto que apruebas unas leyes que ni siquiera se acatan. Oye, lo que pasó con la famosa ley antipillos, ¿no? O sea, el presidente ordenó la publicación en el registro oficial y se publica, a pesar de que en la Asamblea no se aprobó. Claro, es un forcejeo que desgasta a la cuestión política, porque estoy convencido que de eso se trata, descalificar a la política y seguir con el discurso, sobre todo dirigido a los jóvenes. No se metan en la política no sirve. Y entonces, insisto, déjanos el espacio libre. Nosotros somos los políticos, digo, pensando en esa gente, y nosotros somos los que hacemos la política, y eso no es lo que le conviene a la sociedad ecuatoriana de cara al deterioro que hemos estado viviendo, porque es un deterioro total lo que vive la sociedad ecuatoriana, la descomposición total que se vive en el Ecuador. ¿Qué va a hacer la Asamblea? Mira, si no hay una coincidencia con un gobierno que tenga una mínima vocación democrática, el trabajo de la Asamblea en muchos aspectos va a ser casi inútil. ¿Para qué vas? Podrías entonces plantearme inmediatamente. Bueno, voy porque, insisto, soy porfiado, ¿no? Y la porfía es lo único que me permite tener una especie de discurso esperanzador. No soy optimista, no creo, es distinto el optimismo de la esperanza, ¿no? Totalmente distinto. El símil que puedo hacer es cuando era estudiante de colegio, ¿no? En mi época, probablemente muy distinta a la de ustedes, porque les llevo algunos años, les llevo alguna gabela tengo. En mi época eran unas tesis, el examen final, ¿no? Eran unos cuestionarios que eran como 20, algo así, con un montón de preguntas cada uno. Y bueno, el optimista dice, de los 20 me voy a estudiar solo 10. Pero yo soy optimista y me va a caer dentro de esos 10. Ya estoy cubriendo un alto porcentaje. Y puchicas, te caía precisamente la que no habías estudiado y sacabas una mala nota. El esperanzado no hace eso. El esperanzado trabaja duro para que se den las condiciones de lo que él está esperando. Entonces, claro, estudias las 20 y entonces no tienes el riesgo de que te cayó dentro del campo en el que tú no habías estudiado. El esperanzado se faja. El esperanzado trabaja para que se cumpla lo que está esperando, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Y yo prefiero pensar que el futuro de Ecuador, de nuestro país, es un futuro de esperanza, que tenemos que mirar para adelante, ¿no? Tenemos que mirar para adelante. La Asamblea, conozco ayer mismo en el cierre de campaña, estuve en el cierre en la Tribuna del Sur, acá en la ciudad de Quito, que es un sector popular, importante. Lamentablemente hay mucha pobreza porque en el Ecuador hay 5.2 millones de pobres en Ecuador. Esto representa más o menos el 28% de la población ecuatoriana vive en la pobreza y alrededor de más o menos un 13% vive en la miseria, La miseria no te da ningún tipo de escapatoria, ninguna posibilidad de sacarle el cuerpo a tu realidad. Entonces, estuve en la Tribuna del Sur y hubo ahí muchas compañeras, sobre todo mujeres, vi, asambleístas y gente que se saca el jugo, ¿no? Como decimos en el lenguaje coloquial, trabajando todos los días, que no están ausentes, que batallan dentro de la Asamblea, pero cuando tienes lo que tenemos, un poder ejecutivo que cínicamente
no le hace caso a las disposiciones legales. Es terrible, ¿no? Es terrible lo que nos está pasando en el Ecuador de hoy en día. Y bueno, a veces yo mismo me pregunto, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí? No por un espíritu de una supuesta pureza, no, nada, no tiene nada que ver eso. Hay que ir a batallar, hay que ir a fajarse, hay que ir a defender a determinados sectores, hay que recuperar el papel que tienen tantas cosas que han sido olvidadas en el Ecuador y que desde la Asamblea sí se pueden hacer. Mira, hace poquito antes, Carla, de entrar a esta conversación con ustedes, mi hija mayor, que es profesora universitaria, como tú, me habló del Chocó andino, ¿no? Has oído hablar de esa zona privilegiada. Antes era parte del distrito metropolitano de Quito. Ahora la alcaldía de Quito, que tiene un alcalde que está en concordancia con el consejo, han hecho un distrito aparte del Chocó andino. Ya no forma parte del distrito metropolitano de Quito. Es un distrito aparte, el Chocó andino, para poder legislar en favor de la defensa de este espacio tan privilegiado y que tenemos que protegerlo y defenderlo. Claro, que sus necesidades son diferentes. Son diferentes, no lo puedes tratar con la misma lógica del resto del territorio del distrito metropolitano de Quito. Ahí no puede entrar ni loco alguna actividad extractivista, por ejemplo, ¿no? Por disposición del consejo, porque el alcalde también así lo quiere, porque la prefecta también así lo quiere, y entonces se protege al Chocó andino. Imagínate lo contrario, que tengas un consejo que le importa un demonio este tipo de áreas súper importantes, solo una visión, la visión que tenemos, ¿no? Se preocupa de esos temas, que a esta gente les parecerá secundarios, ¿no? Absolutamente secundarios. Entonces, cosas así sí se pueden hacer, sí se van a poder hacer, ¿no? Y la batalla será muy dura, durísima, pero hay que estar en esa porfía. No puedo esperar resultados si no hago todo lo posible para obtenerlos. Ahora, Javier, bueno, la función de la Asamblea es legislar, fiscalizar, y yo estoy segura pues que la Revolución Ciudadana va a tener una gran mayoría en la Asamblea, como la ha venido teniendo durante todos estos años. Y justo que tocamos el tema del gobierno y el tema del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, ¿tú crees que es oportuno, una vez que se posesione la nueva Asamblea, llamar a rendirle cuentas a la señora Tamaid por todos los abusos que ha permitido dentro del proceso electoral? Eso sería lo deseable, ¿no? Yo si llego allá, voy a pelear por una cosa así, ¿no? Pero hacen tantos trucos que han venido haciendo, ¿no? Tantas mañoserías. Acuérdate del juicio político que se debió establecer a la fiscal general, a la señora Salazar. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba en la presidencia de la Asamblea? Henry Kronfeld. Así es. Del Partido Social Cristiano, hoy candidato a la presidencia de la República. Y le hicieron el juego. No se pudo ir al juicio político a la fiscal general del Estado cuando es tan necesario saber todo lo que ha hecho la señora fiscal general, ¿no? No se pudo. Entonces, sí, es muy probable que sí se logre tener, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea, ¿no? Y tener un trabajo coordinado. Mira, no para perseguir... Pero ya es momento entonces de que la Revolución Ciudadana, no sé si la palabra correcta sea pelee, pero un poco... se le otorgue ese espacio. Han sido mayoría en la Asamblea durante mucho tiempo y yo creo que ya es pertinente que la presidencia de la Asamblea la tenga el movimiento pues popular con mayor votación del país. Se va a pelear la presidencia de la Asamblea, Carla, y desde la presidencia de la Asamblea reducir al mínimo posible las burlas. Estos juegos, es que incluso, Javier, porque cuando llegan los proyectos de ley o cuando hay en agenda estos presidentes de la Asamblea, esta gente
tiende un poco a boicotear el trabajo, ¿no? A dejar por encima de la mesa un lado y no tratar los temas necesarios para el país. Entonces ya es pertinente que desde la Asamblea, desde este órgano y desde una presidencia, se empiecen a tratar los temas coyunturales que realmente necesita el país. Yo sí pienso que la Revolución Ciudadana fue muy permisiva o muy confiada, o incluso de pronto hasta por el tema de dar gobernabilidad, ¿no? Que muchas veces se habla de que, bueno, demos gobernabilidad para mejorar el país, pero sí veo necesario y qué bueno que tu criterio sea eso, de que ustedes empiecen ya a tener el espacio que les corresponde, ¿no? Porque hoy, si soy la fuerza política con mayor votación de este país, me corresponde llevar esa línea. Y de pronto se podrían gestionar mejores las cosas. Y actuar como cuerpo, actuar como ese colectivo que seremos, ¿no? Y probablemente la RC5 será el bloque mayoritario de la Asamblea. Mira, hace poco, la semana pasada, yo estuve en Ibarra, que es la tierra de Pamela Aguirre, ¿no? La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Y ella me estaba contando toda la persecución que la Fiscalía General del Estado ha desatado contra ella. La fiscal ha sido implacable en sus persecuciones, despiadada. La hizo asistir a una declaración el día mismo que ella dio a luz, ¿no? A ella, sí, la hizo asistir, pero así, con grosería, con una persecución. Y entonces hay gente que dentro de la Asamblea ha tenido miedo, esta es la palabra, a lo que te puede hacer la Fiscalía, porque ha podido actuar a sus anchas, con toda esa visión perversa que ha tenido la Fiscalía en su relación, claro, con la Asamblea, en su relación con otras tiendas políticas, la persecución que hace, cómo monta los procesos, cómo es tan fácil una indagación previa y en medio de la indagación prisión preventiva y no te puedes defender libremente. Lo que le pasó a Freddy Carrión, 3 años, ahí tienes una abogada al lado tuyo, Mónica, que ha sido jueza, que sabe muchísimo de estas cosas. 3 años. Con una prisión preventiva, cuando eso debe ser de ultima ratio y definitivamente no seguimos los procesos. ¿Y no te preocupa eso como asambleísta? Ahorita que tocamos el tema de Diana Salazar. Oye, si me preocupara, entonces mejor no me meto, ¿no? De verdad, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, es verdad, es verdad. Claro, la vida de uno puede ser que... Yo no estoy cayendo en la línea de lo que leí hace poco, los 5.2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que son pobres. No estoy ahí, no encajo ahí, ¿no? Soy un privilegiado, sí, puedo decir que he tenido mucha suerte. Ahí sería un poco, manejaría un poco el discurso del optimista, que yo no estoy tan de acuerdo con eso, por lo que ya dije. El optimista no trabaja para sí y mucho menos para los demás. El esperanzado tiene que trabajar muy duro para sí y para los demás. No puede dejar nada al azar, tratar de cubrirlo todo. Ya sé que no se puede, en efecto, cubrirlo todo. Entonces, yo no caigo en ese rango altísimo de gente que está viviendo en la pobreza y que vive en medio de una enorme fragilidad, ¿no? Todo caigo en eso. Estoy... Sí, metido en esto porque ya no cabía no meterse, ya no hubo escapatoria. Hay que hacerlo. Y claro que me puedo complicar, de hecho ya se ha complicado un poco la vida, es así. Yo sabía que se me complicaba, nadie me puso una pistola en la cabeza. No hay descanso, hay que irse a todo lo que haya que irse y a veces terminas el día realmente agotado. Por suerte estoy durmiendo bastante bien y entonces duerme y al día siguiente estás lúcido, bueno, ojalá que siempre lúcido, y con ganas de seguir en la porfía. Yo insisto en esa palabra.
Me recuerda a mi abuela, que era manabita como tú. Ese muchacho es porfiado, decían los manabitas. Y la verdad es que es una linda palabra, ¿no? Porque eso es, ¿no? Lo que exige la esperanza, ¿no? Que trabajes duro todos los días, que no dejes nada al azar. Y claro, se complica la vida. Sí se me ha complicado, en efecto, pero yo lo acepté. Yo lo acepté porque a la edad en la que yo ya estoy, ya no puedes seguir contemplando cómo se van llevando el país. O sea, yo creo que ya no te puedes guardar nada. Tienes que dar todo lo que sabes y la experiencia no es una casualidad. Yo le decía a los jóvenes, justamente, ¿saben cuál es el problema? Que por ser jóvenes y ser vitales, creemos que tenemos que darle esa oportunidad de gobernarnos a alguien que dice simplemente tengo la vitalidad, pero la experiencia no es una casualidad. Y necesitamos gente experimentada para poder revivir a un país que está muerto. Necesitamos gente que vaya a ese escenario a defender sus principios y no transar con esos principios. Puedo negociar, puedo escuchar al otro, evidentemente que sí. Y no es que voy a ser tolerante con el otro, lo voy a reconocer al otro, con sus visiones. Pero la condición es que me hable desde la honestidad, que me lo diga de manera lo más inteligente posible y que no me mienta. Y entonces sí, me siento a escuchar a quien sea, con el afán de que ese otro me escuche a mí también. Y que de ahí surjan los consensos, que no es que yo me llevo de mi aspiración y de mis visiones, yo obtuve el 100%. Así no se logran los consensos. ¿Qué vas a renunciar tú? ¿Qué va a renunciar el otro? En efecto, de eso se trata y la experiencia ayuda. Ayer por casualidad, Carla, porque quería ver, me contaron que se vino el cielo abajo en el cierre de campaña. Sí, una lluvia fortísima. Yo no la viví tan fuerte. ¿Por qué? Porque no llegaba Luisa. Luisa venía, creo que estaba viniendo de Otavalo, creo que tenía otros compromisos. Yo no sé cómo hace Luisa para sobrevivir este ajetreo, ¿no? No entiendo. Debe de ser porque todavía es una mujer bastante joven, tiene mayor fuerza. Y entonces de noche me metí a YouTube para ver las imágenes de semejante aguacero, ¿no? Y el discurso de Luisa que lo dio debajo de ese aguacero. Y en esa búsqueda me encontré con un joven, no tengo idea de su nombre, no voy a averiguarlo, pero qué barbaridad, qué visión de la política de este joven. Una descalificación, solo descalificaba esta persona, ¿no? Y no era que nos estaba descalificando solo a nosotros, descalificaba todo. Y entonces dije, este es el problema. Esta es la pelea cultural que le hemos venido perdiendo, Carla, Jaime, Mónica, porque recién ahora entiendo a Pablo Iglesias, voy entendiéndolo, ¿no? El español, que tiene ese canal La Red y que tiene el programa La Base, y él habla insistentemente de que la batalla es cultural. Ellos, con todos sus medios, han logrado posicionar estas ideas. La política no sirve, el progresismo es un asco, como dice Milei, acabaremos con todos los zurdos de mierda, y no pasa nada. Posicionan esas ideas, esos conceptos, y lo que vi ayer de este joven que tenía un programa, descalificándolo todo. Prácticamente el discurso no sirve la política. Ninguno que esté en la política vale la pena. ¿Qué le deja a los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje? No se metan en la política, lo que he dicho ya, ¿no? No hagan nada en la política. Ese es un terreno que se lo tenemos que dejar allá, a ellos. Y nos pasa lo que nos pasa por eso, por no involucrarnos, por no meternos en la política y poner freno a tanto cinismo, a tanto descaro. ¿Cómo hacemos con los lucios? ¿Qué hacemos con todo eso, no? Yo voy, si es que voy a enfrentar eso. Tú dices con la experiencia que ya tengo, de asambleísta cero. Yo nunca he sido asambleísta, es la primera vez que estoy en un proceso electoral, he hecho todo lo que puedo, he ido a territorio, he estado en muchos medios. Yo la verdad conozco de tu experiencia a nivel internacional.
por las representaciones y una comisión sobre todo de movilidad humana internacional con el tema de los migrantes, que no tengo que darle paso a Jaime porque me hubiese gustado mucho tocar un poquito el tema migratorio, ¿no? Tú eres un hombre que ha recorrido el mundo y que ha representado al país y conoces muy bien la realidad de los migrantes y cómo muchas organizaciones no se preocupan por aquello. Y es ahí donde tienen que intervenir los países, porque el problema es de todos y el problema es mucho más grave de lo que nos pintan tan solo los medios de comunicación. Jaime. Bueno, rapidito, Jaime, decirle a Carla, cuando estuve vinculado un poco a la política exterior, vi, por ejemplo, la Casa del Ecuador en Queens, ahí en Nueva York, para no dejar desarmados, inermes, a los migrantes que ya tenían muchísimos problemas. Y entonces podías ir a la Casa de Ecuador en New York y plantear, socializar cuál era tu problema y encontrar propuestas, respuestas. Todo eso desapareció. Ya no existe nada, absolutamente nada de eso. Y los migrantes están ahí echados a su suerte, en un momento gravísimo, con un presidente de los Estados Unidos que los está expulsando y que los expulsa como que si fuesen delincuentes. Por suerte hay gente como Petro, que por lo menos le exigió, oigan, devuélvamelos con dignidad. Así es. Tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Le contestó al Master of the Universe, ¿no? Pero vamos a ver si está solito en ese escenario, porque los chinos, los rusos, también tienen muchas cosas que decir, pero si abandonas a los migrantes, estás cometiendo un pecado enorme, es miserable lo que se está haciendo con los migrantes. Javier, creo que te voy a hacer, no esta pregunta, más quiero rodar un video de una entrevista que le hizo Diego Rusarín al expresidente Rafael Correa la semana pasada. Buenísima. Y él justamente, Rafael Correa, en esta entrevista habla sobre la situación de poco la polarización que hay en el tema el correísmo y anticorreísmo y por qué algunos ahora han tomado una postura distinta a la que tuvieron hace 10 años cuando él gobernó el país. Y ahí justamente Rafael Correa describe por qué algunos ahora son anti. Rodemos el video y después quiero tu criterio. Lamentablemente, muchas veces el éxito de la izquierda es su propio fracaso. Es su fracaso. ¿Por qué? Porque esa gente que rescata de la pobreza y se vuelve clase media, ya no empieza, ya rechaza un discurso pro pobre y empieza a pensar como el rico, como el opresor. Mira cuando destituyeron a Dilma Rousseff en 2016 en Brasil. Yo estaba viviendo allá, de hecho. Bueno, ¿cuántas decenas de millones de brasileños salieron de la pobreza gracias al gobierno de Lula y parte del gobierno de Dilma? Decenas, más de 30 millones. Es correcto. ¿Dónde estuvieron esos 30 millones cuando dieron el golpe de Estado? Entonces es un problema, un dilema que tenemos, porque caen en los cantos de sirenas de la derecha y sufren de pobreza aspiracional. Están mucho mejor que antes objetivamente, o también se llama pobreza subjetiva, pero frente a lo que aspiran, ya no aspiran llenar la olla cada día, y eso es muy poco. Sí. ¿Ya? Ahora aspiran vacaciones en Estados Unidos, en Miami, cada año, y eso lo ven más lejano. Entonces sienten frustración, y ahí puede venir también ese apoyo, y también por un poco de moda, por un poco de snobismo, a estas posiciones extremistas que no creen en la democracia, que son posiciones polarizantes, diríamos fascistas, ¿no? Claro. Es raro porque muchas de estas cosas de la filosofía no son superadas. Por algo existe todavía el fantasma de muchos de estos filósofos. Más que filosofía es psicología social y tiene que ver con la naturaleza humana. A ver. Entonces que tú obtienes algo más que el resto y quieres diferenciarte. Sí. Y eso es muy, muy fuerte, muy presente en el caso latinoamericano, sobre todo en nuestras élites. ¿Ya? El bienestar de nuestras élites es la diferenciación. A nuestras élites tú les propones ser 3 veces más próspero, pero igual al resto, prefieren ser 3 veces más pobres, pero desiguales al resto. Continuar con la verticalidad social, creerse superiores, diferenciarse, etc. Claro. Y lamentablemente eso también pasa un poco con la clase media, a lo cual hemos llamado, esto es de Rafael Tong, un pensador, un autor argentino, el síndrome de Doña Florinda. ¿No? Claro. No sé si ha visto el programa El Chavo, estamos en México, se llama el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Una mujer que estuvo en una situación económica social un poquito más alta que el barrio, que el resto del barrio, y ya empezó a maltratar a los pobres obreros, don Ramones, malcriar a su caprichoso hijo Kiko,
llamar a los más pobres chusma Sí. y querer simpatizar y acercarse al capitalista bondadoso Don Barriga, ¿no? Al dueño de los inmuebles, ¿no? No, es Al dueño del barrio. Sí, justo lo estaba pensando. Creo que describe la realidad del país, ¿no? En ese comentario, Rafael Correa. Yo vi esa entrevista, Jaime. Diego Rusarín es este mexicano que es filósofo, lo describen como influencer, ¿no? Yo creo que es complicado decir a alguien influencer porque eso está más vinculado desde mi perspectiva con el sistema capitalista, ¿no? Los influencers te convencen de que ahora hay que cortarse el pelo de esta manera, usar este tipo de zapatos, esta es la ropa que está de moda. Este señor, Diego Rusarín, es un filósofo y es un motivador, ¿no? Propone muchas reflexiones. Yo he tomado contacto con él porque vi la entrevista y logré su teléfono. Ahí me fui haciendo gestiones y encontré el teléfono de él y tengo la aspiración de poder invitarlo para que salga aquí en este canal en directo y hablar un poco de su visión, ¿no? Porque me parece un tipo con una extraordinaria formación y creo que le sacó lo mejor a Rafael Correa, ¿no? Porque la sorpresa de la gente, puchica, mira tú, recién se dan cuenta del nivel intelectual y académico que tiene Rafael Correa, ¿no? Porque para estar en un diálogo con ese filósofo, Rafael Correa tiene la ventaja, tiene 2 doctorados, así que desde el punto de vista de la formación, seguramente se le hace más fácil entender lo que lee. Lo que a mí me cuesta, media hora para entender ese párrafo que estoy leyendo a Rafael Correa, probablemente le toma 5 minutos, porque tiene mejores herramientas para abrir los códigos, porque cada especialidad tiene su metalenguaje, usa sus propios lenguajes, ¿no? Y tú tienes que hacer un esfuerzo para abrir los códigos. ¿Qué está queriendo decirme esta persona, ¿no? Este man, ¿qué me está queriendo decir? Entonces yo vi esa entrevista. Lo comparto casi el 90% de lo que el propio Rafael dice en esa entrevista. No totalmente, ¿no? Porque no me gusta la definición de los florindos. Creo que a veces puede ser un poco ofensiva esa definición, ¿no? Peyorativo. ¿Ah? ¿Peyorativo también? Exacto, puede sonar un poco peyorativo, es verdad. En Brasil, que en efecto Lula sacó a 30 millones de personas de la pobreza, yo leí el otro día... Pero eso sí es una gran verdad, claro. Javier. Esa gente que salió de la pobreza nunca salió a luchar por ese gobierno que lo sacó de donde estaban, ¿no? Porque te faltó otra vez trabajo político. Lo que siempre dice Juan Carlos Monedero. Exacto. Lo que te faltó fue trabajo político. A ver, no saliste por accidente de la pobreza. Y hubo toda una política económica, social, intelectual, que está atrás y que explica por qué tuvimos políticas que te permitieron sacarte a ti de la pobreza. Pero en el propio Brasil, ya se me va a venir el nombre, es un importante columnista, es sacerdote, parte de la teología de la liberación, aquí mismo lo hemos entrevistado, ya se me viene el nombre, pero leí un trabajo de él. En Brasil, por ejemplo, las iglesias tienen un peso político brutal. Y entonces, un tipo millonario no es un tipo cualquiera, no es que solo tiene millones y se puede ir a los mundiales de fútbol, hacer lo que le da la gana. Es tocado por Dios, es un privilegiado. Tiene lo que tiene porque Dios ha decidido que tenga eso, lo que él tiene. Su privilegio es una decisión de Dios. Y si yo estoy metido en esa iglesia que me habla de Frei Dios Beto, mañana, ¿se llama? Frei Beto. Gracias a un seguidor, sí, Cleverito sí. nos recordó el nombre. ¿Cómo se llama el seguidor? Cleverito, así está en el canal, ¿no? Debe ser Clever. Muchísimas gracias a Clever. Es Frei Beto, el nombre que quería recordar. Javier, rápidamente porque ya tengo al segundo invitado que es Eduardo Franco Lora. Eduardo Franco. Él te va a hablar de cómo salen de la Liga Azul, ¿no?
del Consejo de Participación. Entonces, en Brasil, la gente sigue a estas iglesias que te dicen el rico es un tocado por Dios. ¿Y quién no quiere estar al lado de un tocado por Dios? Ahí está hablando Eduardo Franco Loro. Oí sí, está llegando justamente, está entrando a la cabina. Sí. Entonces, tiene otras explicaciones también este drama, de por qué te sacaron de la pobreza y por qué no logras entender por qué saliste de la pobreza. Y ahí ha hecho falta un trabajo político que le explique a la gente qué es lo que permitió a ti, a través de las políticas públicas de un Estado fuerte, permitió a ti sacarte de la pobreza. Y entonces no tienes conciencia de eso, no te movilizas, yo combino eso con lo que dice Pablo Iglesias, ¿no? Tú hablaste de Monedero, Pablo Iglesias también es español. La batalla cultural, Jaime, la batalla cultural. Esos medios están 24 horas al día, 7 días a la semana, encendidos para decirte una cosa por otra, para hablarte con subterfugios, para plantearte problemas que tú ni siquiera los puedes abrir. Y entonces te tienen ahí convencido de que el problema o la necesidad es parecernos a ellos. Lo que decía Rafael Correa en esa misma entrevista con el filósofo mexicano, la cuestión aspiracional, un buen trabajo político, una batalla por la lucha cultural, porque todo esto en el fondo, lo cultural no es solo el show que te plantean los artistas, la capacidad que tienes para hacer buen cine, no. Lo cultural es todo en nuestras vidas, absolutamente todo en nuestras vidas, que muchas veces de manera inconsciente las hacemos. No pasa por nuestro propio filtro que nos permite reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa. Y en ese sentido nos hace falta muchísimo trabajo. Tenemos menos instrumentos y herramientas que las que tiene la derecha. Javier, quiero agradecerte por el tiempo que has tenido para conversar en esta mañana con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A ti, agradecerte a ti, a Carla y a Mónica, ¿no?